Inteligencia social por Daniel Goleman. Capítulo 11. Analfabetismo emocional. Tenía 23 años cuando se licenció en una conocida universidad inglesa, el mejor salvoconducto para una carrera exitosa, pero, a pesar de ello, se sentía tan deprimido que consideraba seriamente la posibilidad de suicidarse. La suya, como confió a su psicoterapeuta, había sido una infancia terrible. Hijo mayor de una familia numerosa, el día en que cumplió los 3 años ya tenía 2 hermanos pequeños. Las disputas entre sus padres eran muy frecuentes y solían acabar violentamente. El trabajo de su padre le obligaba a pasar mucho tiempo lejos de casa y su madre, agobiada por las peleas de sus hijos, se encerraba en su dormitorio durante horas e incluso, en alguna que otra ocasión, durante días enteros. Cuando eran pequeños, sus padres, escudándose en el miedo a que el exceso de atención acabara maleducándoles, les dejaban llorando a solas horas y horas, descuidando así sus necesidades y sentimientos más básicos. Uno de los momentos más dolorosos de su infancia fue la noche en que tuvo un ataque de apendicitis y permaneció llorando a solas hasta el amanecer. También recuerda el llanto impotente de sus hermanos pequeños ante la mirada indiferente de sus padres y lo mucho que acabó odiándoles por ello. Pero el día más desdichado de toda su vida fue aquel en que su madre le llevó a la escuela por vez primera. Ese día se sintió completamente abandonado y no paró de llorar desconsoladamente. Poco a poco fue aprendiendo a silenciar la necesidad de amor y a vivir sin necesitar nada de sus padres. No es de extrañar que, cuando emprendió una terapia, se sintiera aterrado ante la posibilidad de que todos esos sentimientos acabasen aflorando a la superficie y de que su terapeuta, desestimándolos como una simple y molesta llamada de atención, se encerrase en otra habitación como una forma de capear el temporal. Este escenario forma parte de un relato clínico presentado por el psicoanalista británico John Bowlby, cuyos interesantes escritos sobre los vínculos emocionales entre padres e hijos han acabado convirtiéndole en el más influyente de los seguidores de Freud que se han ocupado del desarrollo infantil. Cabe señalar, en este sentido, que Bowlby abordó grandes temas de la vida humana como el abandono y la pérdida, y los vínculos emocionales que los tornan tan poderosos. Aunque formado en el psicoanálisis clásico en el que el paciente permanece tumbado en el diván, Bowlby hizo algo que, en su época, a partir de la década de los 50 del pasado siglo, resultó absolutamente revolucionario. Bowlby no se limitó a contemplar la infancia a través de los inciertos recuerdos de los pacientes sometidos a psicoanálisis. Su investigación, muy al contrario, se centró en la observación directa de la relación entre madres e hijos, siguiendo luego el desarrollo posterior de esos niños con la intención de poner de relieve la relación existente entre esas tempranas interacciones y sus hábitos adultos de relación interpersonal. Bowlby descubrió que el apego sano a los padres es uno de los componentes esenciales del bienestar infantil. En este sentido, la empatía y sensibilidad de los padres hacia las necesidades de su hijo contribuyen muy positivamente al establecimiento en este de una sensación básica de seguridad, mientras que su ausencia, por el contrario, destaca en aquellos pacientes que presentan tendencias suicidas, es decir, en quienes siguen sufriendo por contemplar todavía sus relaciones actuales a través del prisma de una infancia gravemente perturbada. El desarrollo sano del niño requiere, según Bowlby, de una adecuada relación yo-tú. Es por ello que los padres que mantienen la conexión con sus hijos les proporcionan un fundamento seguro, en el que apoyarse cuando se encuentran mal y necesitan atención, amor y consuelo. Antes de continuar con el audiolibro, nos gustaría saber si este material te es de bendición dándonos un me gusta. Si quieres que subamos el siguiente capítulo debemos llegar a los 50 me gusta. Tu gratitud con un me gusta nos ayuda a seguir produciendo material de alto valor. Valoramos mucho los comentarios y el apoyo. Ahora sigamos con el audiolibro. Las nociones de apego y de fundamento seguro fueron esbozadas por Mary Ainsworth, influyente teórica del desarrollo infantil y principal discípula americana de Bowlby. Son muchos los datos recopilados por los investigadores.
que han seguido sus pasos que demuestran la influencia de las sutiles interacciones entre padres e hijos en el grado de confianza en sí mismos que éstos acaban desarrollando. Casi desde el mismo momento del nacimiento, los bebés no son meros bultos pasivos, sino comunicadores activos en busca de sus propios objetivos. El sistema bidireccional de comunicación que existe entre el bebé y su cuidador constituye, en este sentido, una tabla de salvación, una especie de interfono a través del cual discurre todo el tráfago de mensajes necesarios para poder satisfacer sus necesidades básicas. Pero, para ello, el bebé debe aprender a manipular a sus cuidadores mediante un elaborado y complejo sistema de comunicación que emplea el contacto y la evitación ocular, las sonrisas y las lágrimas y cuya ausencia puede acabar provocando su desdicha o hasta su muerte por negligencia. Basta con observar con detenimiento cualquier protoconversación entre una madre y su hijo para advertir la presencia de una danza emocional exquisitamente orquestada cuya iniciativa va alternando de uno a otra. Así, por ejemplo, cuando el niño sonríe o llora, la madre reacciona en consecuencia, hasta el punto de que bien podríamos decir que sus acciones constituyen una respuesta a las emociones de su hijo y viceversa. Es por ello que bien podríamos considerar a la exquisita sensibilidad que los conecta como una rudimentaria autopista emocional de doble sentido. Este vínculo entre padres e hijos proporciona también un vehículo idóneo para que los padres enseñen a sus hijos las normas que rigen el mundo de las relaciones, es decir, el modo de prestar atención a los demás, la forma de acompasar una relación, la manera de abordar una conversación, el modo de conectar con los sentimientos de otra persona y la forma de encauzar sus propios sentimientos. Lecciones esenciales todas ellas para establecer los cimientos de una adecuada vida social. Pero todo esto, por más sorprendente que parezca, también contribuye al desarrollo intelectual del bebé, porque las lecciones emocionales intuitivas que proporcionan las protoconversaciones de los 2 primeros años de vida van erigiendo el armazón mental de las conversaciones que empezarán a presentarse a eso de los 2 años y, cuando el niño comienza a dominar el hábito del lenguaje, preparan el camino para el advenimiento de esa conversación interior y privada a la que denominamos pensamiento. La investigación también ha descubierto que ese fundamento seguro no solo cumple con una función emocionalmente protectora, sino que también estimula la secreción de neurotransmisores que sazonan con una pequeña dosis de placer la sensación de ser amados, y que lo mismo ocurre en la persona que proporciona ese amor. Décadas después de que Bowlby y Ainsworth esbozasen sus teorías, los neurocientíficos han acabado identificando que el vínculo entre padres e hijos está ligado a 2 neurotransmisores inductores de placer, la oxitocina y las endorfinas. La oxitocina provoca una agradable sensación de relajación, mientras que el efecto de las endorfinas se asemeja, aunque de un modo, obviamente, no tan intenso, al placer adictivo de la heroína. Son los padres y los miembros de la familia los que, en el caso del bebé, comienzan proporcionando esta sensación de seguridad cuyo testigo pasará luego sucesivamente a los compañeros de juego, los amigos y la pareja. No es de extrañar que los distintos sistemas que se ocupan de la secreción de estas sustancias ligadas al cuidado sean conocidos como el estrato familiar del cerebro social. Las lesiones de las áreas con una mayor densidad de receptores de oxitocina perjudican gravemente la capacidad cuidadora de la madre. Los circuitos neuronales son básicamente los mismos en los niños que en sus madres y también parecen proporcionar buena parte del fundamento neuronal en el que se asienta el vínculo amoroso que los une. En este sentido, los niños que se han visto bien atendidos por sus madres poseen una base segura debido, en gran medida, a que esas sustancias cerebrales evocan la sensación interna de que todo está bien, el fundamento bioquímico, muy probablemente, de lo que Erik Erikson denominó la sensación básica de confianza del niño en el mundo. Las madres de hijos seguros son más atentas y más sensibles al llanto de su bebé, son más afectuosas y tiernas con él y también se sienten más a gusto cuando mantienen con él un contacto estrecho como el abrazo. Son madres, en suma, que saben mantenerse conectadas con su bebé. Las madres desconectadas, por su parte, brindan a sus hijos 2 modalidades diferentes de inseguridad.
Cuando la madre se entromete más de la cuenta, su hijo responde, desconectándose y eludiendo activamente la interacción, mientras que, en el caso de que no se implique lo suficiente, reacciona con una pasividad e impotencia que compromete su capacidad posterior de establecer contacto con los demás, la misma pauta que Bowlby descubrió en los pacientes que presentan tendencias suicidas. Los hijos de madres que hablan relativamente poco con sus hijos y se mantienen emocionalmente distantes de ellos, un caso menos extremo que la negligencia, suelen asumir la actitud de que nada les importa, que se expresa en una tensión en el labio superior, cuando, de hecho, todo su cuerpo revela signos evidentes de intensa ansiedad. Son niños que esperan que los demás se mantengan distantes, razón por la cual se reprimen emocionalmente y, cuando alcanzan la edad adulta, se mantienen, a su vez, distantes y evitan la intimidad emocional. Las madres ansiosas y ensimismadas, por su parte, tienden a permanecer desconectadas de las necesidades de sus hijos, una pauta que alienta el temor y la dependencia de sus hijos. Estos niños, a su vez, aprenden a quedarse absortos en sus propias preocupaciones, son menos capaces de conectar con los demás y, cuando alcanzan la edad adulta, establecen relaciones de dependencia. Las interacciones felices y armónicas son, para el niño, una necesidad tan básica como alimentarse o eructar y, en su ausencia, el niño corre el riesgo de desarrollar pautas de apego distorsionadas. En resumen, pues, los padres empáticos, ansiosos y distantes tienden a criar, respectivamente, niños seguros, ansiosos y evasivos, tres estilos diferentes de apego que, al llegar a la edad adulta, se manifiestan como estilos de relación interpersonal correlativamente seguros, ansiosos o evasivos. La relación es el vehículo fundamental a través del cual los padres transmiten a sus hijos este tipo de pautas. No es de extrañar, por tanto, que los estudios sobre gemelos hayan descubierto que, cuando un niño seguro es adoptado por un padre ansioso, aumenta la probabilidad de que acabe desarrollando la pauta de ansiedad. Por otra parte, el estilo de apego del padre constituye un excelente predictor, con una fiabilidad del 70% del estilo que desarrollará su hijo. Afortunadamente, sin embargo, si un niño ansioso tropieza casualmente con un padre vicario seguro, es decir, un hermano mayor, un maestro u otro pariente que cumpla adecuadamente con la función de cuidador, su estilo de relación emocional puede tornarse más seguro. Hacemos una breve pausa para pedirte un gran favor. ¿Podrías dejarnos un me gusta y un comentario? Nos es de gran valor y nos ayuda mucho. El rostro impenetrable. Una madre está jugando con su bebé cuando de repente deja de responder y su rostro se torna inexpresivo. En ese mismo instante, el bebé se asusta y en su cara se advierte la emergencia de la angustia. Si el rostro de la madre sigue sin mostrar ninguna emoción y sin responder a su desasosiego, como si fuera de piedra, el bebé empieza a llorar. El paradigma de la cara quieta. Como los psicólogos han denominado a esta situación, se utiliza deliberadamente para explorar los fundamentos de la resiliencia, es decir, de la capacidad para recuperarse de una situación angustiosa. Tengamos en cuenta que el niño sigue mostrándose desasosegado después de que el rostro de su madre haya recuperado la expresividad. La velocidad de recuperación refleja su dominio de los rudimentos del autocontrol emocional, una capacidad básica que se establece durante el primer y segundo año de vida, en la misma medida en que el niño va ejercitando la transición que conduce desde la angustia hasta la calma y desde la desconexión hasta la conexión. Cuando el rostro de la madre se torna mudo y distante, los bebés tratan de obligarla a responder recurriendo, para ello, a todo tipo de estrategias, desde el coqueteo hasta el llanto y, cuando no lo consiguen, los hay que, admitiendo su impotencia, renuncian, se desconectan y acaban chupándose el pulgar como forma de autoconsuelo. En opinión del psicólogo Edward Tronick, que fue quien diseñó el paradigma de la cara quieta, cuanto más éxito tiene el bebé en solicitar la reparación del vínculo roto, más aumenta su capacidad social al respecto.
De ello se sigue también que los bebés que aprenden a llamar la atención de quienes se han desconectado de ellos acaban aprendiendo que los problemas de relación no son irreversibles. Así es como se erige el andamiaje de una sensación duradera de resiliencia de uno mismo y de las relaciones. Estos niños crecen sabiéndose capaces de relacionarse positivamente con los demás y de restablecer la conexión cuando ésta se rompe, y también suelen confiar en los demás. Así es como, a eso de los 6 meses de edad, los bebés han comenzado ya a desarrollar un estilo típico de interacción y una forma concreta de pensar en sí mismos y en los demás. Lo que posibilita este aprendizaje vital es la sensación de seguridad y de confianza, o, dicho en otras palabras, el rapport con la persona que les sirve de guía. Es la relación yo-tú. En suma, la que posibilita el desarrollo social del niño. La conexión entre la madre y su hijo funciona desde el primer día de vida y, cuanto mayor sea su sincronía, más afectuosas y felices serán sus interacciones. La desconexión, por el contrario, provoca el enfado, la frustración y el aburrimiento del recién nacido. Es por ello que, si el bebé se haya sometido a un régimen continuo de desconexión y aislamiento, aprenderá a confiar exclusivamente en las estrategias que descubra de manera casual. Hay bebés que, renunciando aparentemente a toda expectativa de ayuda externa, se centran en prácticas que puedan hacerles sentir mejor, mientras que otros, por su parte, se alejan o evitan el contacto ocular, estableciendo así el espacio necesario para consolarse solos. Pero esta estrategia de distanciamiento puede acabar distorsionando la capacidad del niño de relacionarse con los demás. En la medida en la que este estilo va consolidándose, el bebé puede llegar a considerarse incapacitado para el mundo de las relaciones y a desconfiar de los demás como fuentes de consuelo. La versión adulta de esta actitud se refleja en las muchas personas que, cuando se sienten deprimidas, recurren a consuelos solitarios como comer o beber en demasía o zapear compulsivamente de un canal de televisión a otro. En la medida en que el tiempo discurre y el niño crece, puede desplegar esas estrategias de manera estrictamente automática, independientemente de la situación, como una forma de defensa contra las experiencias que prevé negativas y sin importar tampoco que esa expectativa se asiente o no en un fundamento sólido. Pero, de este modo, en lugar de acercarse a los demás con una actitud abierta y positiva, reacciona replegándose tras una fachada fría y distante que les sirve de protección. Antes de continuar con el audiolibro, nos gustaría saber si este material te es de bendición dándonos un me gusta. Si quieres que subamos el siguiente capítulo, debemos llegar a los 50 me gusta. Tu gratitud con un me gusta nos ayuda a seguir produciendo material de alto valor. Valoramos mucho los comentarios y el apoyo. Ahora sigamos con el audiolibro. El vínculo deprimido. Una madre italiana canta a su hija Fabiana la siguiente cancioncilla: palmas, palmitas, papá volverá, te traerá golosinas y Fabiana se las comerá. Su tono es agudo y su melodía un allegro optimista al que no tardan en sumarse los gorjeos encantados de su bebé. Pero, cuando otra madre canta la misma cancioncilla con un tono grave y un movimiento largo, el bebé no responde con signos de alegría sino, por el contrario, de desasosiego. ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? La segunda está deprimida y la primera no. Esta pequeña diferencia en el modo en que dos madres cantan a sus bebés refleja dos entornos emocionales completamente diferentes y, en consecuencia, el modo en que se sentirá el hijo en cualquiera de las principales relaciones que establezca a lo largo de su vida. Es comprensible, por otra parte, que las madres deprimidas tengan dificultades en entablar una protoconversación alegre con su hijo, porque carecen de la energía necesaria para emitir los tonos agudos característicos del maternez. Las madres deprimidas suelen mantenerse muy desconectadas de sus hijos y muestran una pauta entrometida, enfadada o triste. Esta falta de conexión impide el establecimiento de un vínculo sólido, al tiempo que las emociones negativas transmiten al bebé el mensaje de que ha hecho algo mal y de que debe corregirlo. Ese mensaje, a su vez, intranquiliza al bebé, que no puede conseguir que su madre le calme ni tampoco puede hacerlo él mismo.
Así es como madre e hijo caen fácilmente presas de una espiral descendente marcada por el desajuste, la negatividad y los mensajes ignorados. Según dicen los especialistas en genética del comportamiento, la depresión puede ser hereditaria. Es mucha la investigación que se ha realizado para determinar la heredabilidad de la depresión, es decir, la probabilidad de que un niño se deprima clínicamente en algún momento de su vida. Pero, como señala McElmany, los hijos de padres propensos a los ataques de depresión no solo heredan los genes de sus padres, sino que también deben relacionarse con el progenitor deprimido cuya participación puede catalizar la expresión de ese gen. Las investigaciones realizadas al respecto han puesto de relieve que las madres clínicamente deprimidas tienden a apartar más la mirada de sus bebés, a enfadarse más a menudo, a ser más entrometidas cuando su bebé necesita una pausa de recuperación y a mostrarse también menos cordiales que las demás. Sus hijos, por su parte, protestan llorando, el único modo en que saben hacerlo, o acaban renunciando y tornándose apáticos o ensimismados. Las respuestas concretas del bebé a esta situación pueden ser muy distintas, ya que, en los casos en que la madre se muestra pasiva o distante y enojada, el hijo tiende a desarrollar la misma pauta. El bebé parece aprender estos estilos de interacción a través de una serie sucesiva de episodios de desconexión con su madre deprimida. Además, corren el riesgo de establecer una falsa sensación de identidad cuando se reconocen incapaces de recomponer una desconexión o concluyen, por el contrario, que pueden confiar en los demás para recuperar la sensación de bienestar. La depresión puede ser el vehículo a través del que la madre transmite a su hijo todos sus problemas personales y sociales. El impacto hormonal negativo que tiene en su hijo el miedo de la madre, por ejemplo, comienza ya en la infancia, porque los bebés de madres deprimidas presentan una tasa más elevada de hormonas del estrés y una tasa inferior a la normal de dopamina y serotonina, la pauta de neurotransmisores característica de la depresión. Y poco importa, para ello, que el niño pequeño no se dé cuenta de las grandes fuerzas que inciden sobre su familia, porque, en cualquiera de los casos, acabarán integrándose en su sistema nervioso. Pero la epigenética social abre una puerta a la esperanza en tales niños. Tengamos en cuenta que los padres que, pese a estar levemente deprimidos, aprenden a gestionar de algún modo su estado de ánimo y asumen una actitud optimista ante las dificultades parecen mermar la transmisión social de la depresión. Disponer de cuidadores adicionales que no estén deprimidos puede también proporcionar un fundamento seguro en el que el niño pueda confiar. Algunos hijos de madres deprimidas aprenden otra lección que tiene cualidades adaptativas. Y es que muchos de ellos acaban convirtiéndose en excelentes intérpretes de las tornadizas emociones de sus madres, muy hábiles en el manejo de sus interacciones y saben mantenerlas dentro del rango de lo positivo, o de lo menos inquietante posible, una habilidad que, aplicada al ámbito del mundo en general, puede traducirse en una bien ganada inteligencia social. La distorsión de la empatía. Johnny le prestó su pelota nueva a su mejor amigo, pero este acabó extraviándola y no le dio otra a cambio. El amigo de Johnny, la persona con la que realmente le gustaba jugar, acababa de mudarse y ya no podrá volver a jugar con él. Cada uno de estos escenarios nos muestra un momento emocionalmente muy importante en la vida de cualquier niño. Pero ¿cuál es la emoción que refleja cada uno de ellos? La mayoría de los niños aprenden a distinguir un sentimiento de otro y entienden lo que les ha llevado a experimentar este sentimiento o aquel otro, cosa que no sucede, sin embargo, con los que no han sido adecuadamente atendidos por sus padres. Es por ello que, según cierta investigación, la mitad de las respuestas dadas por preescolares que se habían visto descuidados estaban mal, revelando una tasa de reconocimiento de las emociones muy inferior a la de los que habían recibido la adecuada atención. Los niños privados de las interacciones que enseñan estas habilidades que representan ven también mermada su capacidad de interpretar las emociones que impregnan todos los acontecimientos de la vida. Estos niños se han visto privados de un contacto humano tan básico que son incapaces de diferenciar las emociones y su comprensión de lo que sienten los demás resulta, en consecuencia, un tanto difusa.
Los preescolares que han sido víctimas del abuso, es decir, aquellos cuyos cuidadores les han insultado o maltratado reiteradamente, acaban viendo ira donde, en realidad, no existe. Y es que los niños maltratados advierten la presencia de la ira aún en rostros neutros, ambiguos o tristes, mostrando una sensibilidad exacerbada a la ira que muy probablemente refleje la existencia de una amígdala hipersensible. Y debo insistir en que esta sensibilidad parece exclusiva de la ira porque, cuando estos niños contemplan rostros airados, sus cerebros reaccionan con una mayor activación y responden normalmente, sin embargo, a los rostros que muestran alegría o miedo. Este sesgo también supone que los niños maltratados están especialmente dotados para detectar el menor signo de que alguien puede estar enfadado. Son niños que parecen especialmente sensibles a la ira, que la ven hasta en los lugares en los que, en realidad, no existe y que no por haberla encontrado dejan de seguir buscándola. Conviene señalar que esta hipersensibilidad a la ira que lleva al sujeto a detectarla donde no existe puede constituir una especie de radar protector que cumpla, para ellos, con una función protectora porque, después de todo, se enfrentan a un peligro real. Pero el problema empieza cuando esos niños llevan su hipersensibilidad al mundo en general. No es de extrañar, en este sentido, que los niños que más agresivos se muestran con sus compañeros, niños que, a su vez, suelen haber sido físicamente maltratados, sobreinterpreten la ira y perciban hostilidad en rostros completamente neutros. Y es que su conducta hacia los demás niños suele derivarse de haber percibido una intención hostil donde, en realidad, no la había. Gestionar adecuadamente los ataques de ira de un niño supone un gran reto y también una gran oportunidad para cualquier padre. En condiciones ideales, el padre no se enojará ni mantendrá una actitud pasiva, abandonando al niño a su suerte. Si, en lugar de ello, el padre sabe manejar su propia ira, no la reprimirá ni se dejará arrastrar tampoco por ella, sino que mantendrá el contacto con su hijo, ayudándole a contener y encauzar adecuadamente su propia rabia. Esto no significa, obviamente, que el entorno emocional del niño deba permanecer siempre tranquilo, sino que debe ser lo suficientemente flexible como para recuperarse prontamente de este tipo de problemas. El entorno familiar determina la realidad emocional en que se haya sumido el niño pequeño. Si ese entorno es sano, el niño se siente protegido aún en medio de los acontecimientos más terribles. Lo que los niños experimentan en una crisis refleja, en el fondo, el modo en que esa crisis afecta a su familia. Si los padres consiguen crear un entorno cotidiano seguro y estable, por ejemplo, los niños que viven en zonas de guerra logran salir indemnes de los efectos del trauma y la ansiedad. Con todo ello tampoco estamos diciendo que los padres deban proteger a sus hijos reprimiendo su desasosiego. David Spiegel, psiquiatra de la Stanford University que se dedicó a estudiar las secuelas emocionales en el ámbito familiar de los acontecimientos del 11 de septiembre, ha concluido que los niños son muy sensibles a las corrientes emocionales de su familia. En su opinión, la función protectora de la familia no funciona cuando los padres fingen que no ha ocurrido nada, sino cuando transmiten a sus hijos la idea de que están abordando juntos un problema que les afecta a todos. Su padre era propenso a los ataques de furia, especialmente cuando estaba bebido, cosa que sucedía casi a diario, ocasiones en las que cogía a uno de sus 4 hijos y le daba una paliza. Años más tarde, confió a su esposa el miedo que todavía llevaba consigo, recordando vívidamente que, cada vez que veíamos llegar a nuestro padre con los ojos más pequeños de lo habitual, sabíamos que había llegado el momento de abandonar la habitación. Según me dijo, esa confesión le había enseñado la siguiente lección sutil: me doy cuenta de que, cuando era niño, mi marido no recibió la atención que necesitaba, de modo que, cada vez que escucho la misma historia, me recuerdo debes permanecer presente. Si ve, aunque solo sea por un segundo, que mi atención flaquea, agrega, se siente mal. Es tan sensible que detecta perfectamente todas las ocasiones en que no estoy conectada, por más que parezca estar escuchándole.
quienes, en su infancia, se vieron más tratados como un ello que como un tú probablemente todavía no hayan cerrado esas heridas emocionales y, en consecuencia, muestren una especial hipersensibilidad. Puntos flacos que emergen con más frecuencia en las relaciones más próximas, es decir, con el esposo, los hijos o los amigos íntimos. Con algo de suerte, sin embargo, las relaciones adultas proporcionan una oportunidad para cicatrizar esas viejas heridas. De este modo, en lugar de seguir ignoradas, las cosas pueden mejorar, como ilustra el caso de ese marido hipersensible y de su diligente y con los sentimientos puedan desplazarse libremente de uno a otro contribuye a que el cliente aprenda a gestionar por sí solo esos mismos sentimientos. Del mismo modo en que, en el seno de un entorno seguro, el niño aprende a manejar sus sentimientos, el psicoterapeuta proporciona al adulto una segunda oportunidad para que concluya esa tarea. Los ingredientes responsables de la reparación emocional que tiene lugar en un entorno psicoterapéutico en el que se establece un adecuado vínculo entre paciente y terapeuta son el rapport y la confianza, que también pueden presentarse, obviamente, en una relación amistosa o romántica. Es por ello que la terapia eficaz, o cualquiera de las otras relaciones reparadoras de la vida, puede acabar enriqueciendo la capacidad de conexión que, en sí misma, tiene propiedades curativas.